Padre amado, te damos muchas gracias por todo este tiempo que estamos compartiendo con nuestros hermanos, por este tiempo en el que reina la paz, la armonía, el temor, la reverencia, la solemnidad, el orden. Queremos que así como nos hemos conducido, Padre, por la guía de tu Espíritu Santo, ahora más que nunca nos tomes de la mano y nos dirijas a pastos frescos, a aguas de reposo, a delicados pastos, y nos hagas descansar a través de la exposición de tu palabra. Abre nuestros ojos, oh Señor, que ellos puedan contemplar y maravillarse de tu ley, que ellos puedan admirarse y alabar tu grandeza. Danos entendimiento, danos comprensión, que tu Espíritu Santo también abra nuestros oídos para que ellos puedan oír con claridad la dulce voz tuya, la voz de tu Espíritu Santo. Y danos corazones como terrenos fértiles donde podamos recibir aquella semilla para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nos humillamos, nos mostramos delante de ti, Señor, suplicando que destiles desde tu santo trono una manifestación de tu gracia, de tu misericordia y de tu compasión. No tomes en cuenta nuestros pecados y permita que se exponga su palabra para que usted, solamente usted, únicamente usted reciba la gloria. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y la última vez estuvimos estudiando el versículo 35 al 40. Estuvimos viendo Jesús, el pan de vida, y vimos la afirmación que el Señor hacía de sí mismo en el versículo 35, que Él era el pan de vida, el que Él viene y no le echa polvo. También estuvimos viendo la afirmación de los que acuden a Él. Vimos la afirmación de los que por la voluntad del Padre se acercan a Él en el versículo 37. Y finalizamos en el versículo 40 diciendo que la voluntad del que lo había enviado era que todo el que viera al Hijo y creyera en Él tuviese vida eterna y sería resucitado en el día postrero. Cuando Él hace esta afirmación, y es el tema de hoy, Cristo y la salvación, ese es el tema de hoy, Cristo y la salvación. Cuando Él hace esa afirmación de sí mismo, que Él es el pan de vida, que el que Él viene recibe salvación, que el que cree en Él no tiene sed jamás. Cuando Él hace la afirmación de que Él fue el enviado, el escogido por el Padre para tal función, hay una reacción en los judíos. Ellos, de alguna manera, después del discurso del Señor Jesús sobre el pan de vida que descendió del cielo, ellos reaccionan con incredulidad. Ellos manifiestan la naturaleza corrupta en la que se encuentran sus corazones, y hoy estaremos viendo algunos de esos puntos. Quizá en el capítulo 6 del libro de Juan, más que en ningún otro libro de la Biblia, podríamos ver los puntos conocidos como el calvinismo o como la doctrina de la gracia. Y lo primero que vemos es la depravación humana. Primer punto, la depravación humana. Es completamente evidenciada, es completamente expuesta en teología reformada. Esto es conocido como la depravación total. ¿Cuál es la reacción de ellos? Versículo 41. Juan 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esos son los versículos que examinaremos. Primer punto, la depravación humana. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la reacción? Dice el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos. Hay en ellos un rechazo, una incredulidad de todas las afirmaciones que Cristo ha dicho. Él se ha revelado o se ha manifestado como la revelación divina. Él ha dicho que Él es el Hijo de Dios. Él ha dicho que Él es el Mesías. La reacción de ellos ante estas afirmaciones, que Él es el pan de vida, que el que cree en Él tiene vida eterna, que en el último día, cuando Él vuelva, los resucitará, es incredulidad. Es murmurar contra Él. En otras palabras, si Él se hubiese presentado a ellos como un Mesías, un rey orgulloso, como alguien rodeado de riquezas, andando entre corceles, dirigiéndose con honor y con muchos honores para otorgarles a aquellos que lo siguiesen, y si estuviese acompañado por una gran cantidad de ejércitos, lo más probable es que ellos, sin ninguna duda, lo hubiesen acogido. Pero como se presentó como un Mesías pobre, como se presentó humilde y afligido, por supuesto lo llenaba de escándalo. ¿Cómo puede ser este el pan del cielo? ¿Cómo puede ser este el Mesías que había de venir? ¿Cómo puede ser este una persona tan humilde, tan del barrio, alguien que nos va a salvar, liberar? Es decir, repugnaba a ellos que Cristo fuese así. ¿Por qué les repugnaba? Por la causa era su orgullo. Por el orgullo que había en ellos, les impedía creer que Él era el Mesías enviado por Dios. El apóstol Pablo, en la carta a Filipenses, en el capítulo 2, invita a los cristianos a ser como Cristo e imitar esta conducta que hubo en Él. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad. Que un Salvador viniese con humildad no era para ellos el Salvador que esperaban. Ellos esperaban un rey imponente, un Mesías que no fuera pobre, alguien que verdaderamente nos sorprendiera. ¿Por qué reaccionaron de esa forma? No debemos sorprendernos, porque esa es la naturaleza humana, exhibiéndose tal cual es, tal como es en sí. Para los judíos, Cristo, dice Pablo, era un tropezadero, 1 Corintios 1:23. Para los judíos es tropezadero, y para los griegos, locura o insensatez. Una persona así de humilde se supone que me va a liberar. Alguien que dice de sí mismo que no tiene donde recostar su cabeza, me va a prometer moradas. Alguien que no tiene para comer dice que Él es el pan que debo yo comer. ¿Qué clase de paradoja o de mala broma o un mal chiste es este? ¿Dónde están sus militares? ¿Dónde está su pompa? ¿Dónde está su vestido de realeza? ¿Dónde está todo lo que llena de orgullo a los hombres? No está en Él. Es un hombre lleno de humildad. Un hombre que manifiesta su mansedumbre. Y ellos no pueden aceptar la expiación, el sacrificio, la sustitución de Jesucristo. Ellos pueden aprobar muchas cosas de Cristo. Por ejemplo, sus preceptos morales. Ellos pueden incluso admirar la conducta irreprensible de este gran maestro, su noble abnegación. Cómo prefiere incluso que los otros se alimenten antes que él mismo. Pero una vez que le empiezan a hablar de la sangre del Cordero, una vez empiezan a hablar de que Él es el Cordero Inmaculado, que Él es el pan que puede quitar el hambre de la humanidad, espiritualmente hablando, que Él es la fuente de vida eterna, que el que Él viene y tiene sed y bebe de Él no tendrá sed jamás, que Él viene a quitar los pecados del mundo, que Él viene a dar vida y vida eterna al que crea en Él. Cuando todas estas verdades son dichas, ellos no lo aceptan.
Y esto sucede no en aquella época, sino en el día de hoy, y siempre sucederá. Para aquellas personas que no han sido abiertos sus ojos, aquellas personas que todavía están esclavos bajo el poder del pecado y de Satanás, no aceptan estas verdades tan sencillas que los niños pueden aceptar. Los niños fácilmente pueden creer que Jesús nació de una virgen. No así los científicos, los más eruditos de entre los nuestros, según ellos, los más estudiosos y los más sabios. Los niños pueden aceptar que en 6 días literales todo el cosmos fue creado. No así los científicos que se creen, decimos nosotros coloquialmente, los sabelotodo, ¿no? Que consideran que esto necesita una explicación más profunda. Esto necesita detalle. Y empiezan a hacer lo que los judíos hacen, a murmurar. Ellos no pueden aceptar lo que un niño fácilmente puede creer. Un niño fácilmente puede entender que Dios castigó el planeta inundándolo porque la maldad ofendía al Señor. Ellos pueden entender un diluvio universal. Los filósofos, los sofistas, las personas sabias, entre comillas, de nuestra época, dicen que eso no tiene sentido. Y empiezan a murmurar. No encaja. Es fácil para un niño entender que un gran pez se tragó a Jonás sin ninguna dificultad. Ellos lo comprenden por la desobediencia. Le pueden decir, papá, mamá, yo entendí, fue por desobediencia, no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero una persona que tiene mucha sabiduría humana, murmurará como los judíos y dirá, ¿cómo puede ser que vengan a hacer una vez? ¿Cómo es que va a estar dentro de un gran pez durante 3 días y 3 noches? ¿Cómo es que de repente en Génesis es Dios el que reparte los idiomas? Porque estaban construyendo una torre. Eso no les hace, no le encuentran sentido para ellos. Y murmuran porque los seres humanos, debido al pecado original, son incapaces de reconocer, de apreciar, de valorar la verdad de Cristo. No pueden. Es imposible. Y lo que dice Romanos capítulo 10, vaya conmigo por favor. Dije capítulo 10, es capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ese es el apóstol Pablo, en el versículo 10, Romanos 3, del 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, en fila, para que uno entienda, uno tras de otro, a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí el texto principal es, no hay quien entienda, en el 11, no hay quien busque a Dios. Ellos no logran entender, no entienden que Él es Cristo, el Mesías, el Salvador. Porque es imposible para el hombre, en su estado natural de depravación, de corrupción moral en el que se encuentra, es imposible que entienda, que aprecie, que comprenda, que asimile la verdad de Dios. Porque esto es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Cristo afirma que Él es el pan del cielo. Ellos hablan del maná, del desierto. Se lo dio Moisés. Cristo dice, no se lo dio Moisés. Pero yo les digo, yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Y ellos ni siquiera lo respetan, solamente murmuran. ¿Y cuál es la murmuración que ellos hacen? Bueno, Juan registra en detalle parte de lo que ellos decían. Miren lo que dice ahí en el versículo 42. Y decía, Juan 6:42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Él le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el único que puede dar vida eterna. Y ellos murmuran, ellos cuestionan, empiezan una lucha interna en aceptar, porque ellos no quieren aceptar que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Ellos automáticamente empiezan a decir, este es el hijo de José, este es el hijo del carpintero. Probablemente otro podría decir, oye, pero él estudió conmigo, yo iba a la clase con él. Ellos no querían aceptar que él venía de un nacimiento original.
Los judíos eran como en otras ocasiones le decían: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, insinuándole de que él era hijo de fornicación. Así que ellos, en su incredulidad, permanecen en tinieblas. Sucede de igual forma en el día de hoy. Las personas rehúsan creer que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Escuche, no de una manera teórica. Cualquiera persona del mundo puede decir: sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador del mundo. No. No de una manera teórica. No. De una manera experiencial, vívida, salvífica, si queremos utilizar la terminología de teología. Así que ellos se encuentran con una incapacidad de ver, de comprender, es decir, en otras palabras, tienen una ceguera espiritual. No pueden ver que Él realmente sea el pan que descendió del cielo. Es más, lo que una expresión como esa debiese generar en ellos: gritos de júbilo, reacciones de alegría, impacto, asombro y alabanza. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que nos va a salvar. Lo que genera, por la depravación y la corrupción del ser humano, es murmuración, crítica, incredulidad. ¿Por qué pasa esto? Primera de Corintios lo dice. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Escuche esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las que puede entender. Imposibilitado, no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La ceguera espiritual que tienen los hombres en su estado natural les impide comprender, ver, entender las cosas que se han de discernir espiritualmente. Es decir, aquella revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, encarnado para venir a pagar, satisfaciendo las demandas de la justicia divina, no pueden ser comprendidas en aquellos que aún no han sido iluminados por el Espíritu Santo. No pueden comprenderlo. Esa persona, para ellos, vino alguien a morir en una cruz y punto. ¿En qué me concierne eso a mí? ¿En qué me atañe o me afecta? Pueden decir aquellos que lo saben. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Son dos puntos. Visto el primer punto, es la depravación del ser humano. El segundo punto, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 43. Juan 6:43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Acaso ellos estaban hablándole directamente a Cristo? ¿Acaso nosotros en el pasaje podemos entender que el autor nos dice que ellos le hablaban a él? No, porque las murmuraciones generalmente se dan en las espaldas. Si se lo dicen de frente, no están murmurando, le están diciendo a aquellos que consideran que están equivocados. Pero murmuraban significa que estaban hablando entre sus dientes, había un murmullo por allí, había un rum, diríamos nosotros. Y su murmuración era inútil. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? No murmuréis, dejen de poner excusas, dejen de poner justificaciones, dejen de tratar de entenderlo humanamente. Ustedes no pueden comprender que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes, no importa cuánto más hablen, cuánto escarnen, cuánto intenten, es imposible. Dejen de murmurar, paren de hacer eso. Los demás lo rechazaban en su testimonio, el Señor les hablaba más en parábolas. Y eso que hacían, que entendieran completamente menos. Más murmuraban, más parábolas, entendían menos. Cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento que decía, el Señor hacía eso, para que se cumpliera de que con ojos no vieran, para que con el corazón no se arrepintieran y no creyeran y no se convirtieran. Así que la murmuración, las excusas, pues si eres hijo del carpintero, y esta expresión que utilizan ahí es peyorativa. Él viene a decirnos a nosotros que viene del cielo, mentiroso.
ahora está inventando. Si lo vimos que trabajaba en la carpintería, si lo vimos que hacía esto y aquello, ahora dice que viene del cielo. Si nosotros conocemos a sus padres, nosotros hemos visto a su familia, murmuraciones, poniendo en tela de juicio las palabras del Señor. Aunque fueran cosas sencillas de entender, para ellos, los que están sin Cristo, son cosas que generan murmuración. Yo no puedo creer en esa cosa. Siguen a oscuras. El segundo punto es este: la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Después de que le dice, no murmuren, es completamente inútil que traten de entre ustedes entender esto. Es imposible. Versículo 44. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera frase: ninguno puede venir. Este pasaje, hermano, claramente les enseñaba a ellos y a nosotros cuán inútil es el hombre por naturaleza y cuán incapaz de arrepentirse o de creer por sí mismo. Es imposible. Él no puede, dice el texto, ninguno puede venir a mí. Y ninguno significa que absolutamente nadie. ¿Cuántas personas entran o son incluidas en esta frase de ninguno? Todas. Los ricos, los pobres, los altos, los bajos, las personas estudiadas, las personas que no tienen ningún tipo de preparación, sean niños, sean adultos, hayan sido criados en todo tipo de cuna, o en una selva, en junglas o en selvas vírgenes, ninguno puede venir a él. Es lo que Cristo está haciendo. Se lo está diciendo a personas judías que tienen descendencia de Abraham según la carne. Dice: ustedes no pueden venir a mí, ustedes no pueden creer en mí, ustedes no pueden, ninguno puede. Es una verdad que debería consternarnos y llamar toda nuestra atención. ¿Qué significa, en otras palabras? Sin la gracia de Dios, ningún ser humano puede hacerse verdaderamente cristiano. Sin la gracia de Dios, estamos espiritualmente muertos. Sin la gracia de Dios, no tenemos poder para darnos vida a nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios y que de lo alto se implante en nosotros un nuevo corazón. Porque el texto dice: ninguno puede venir a mí. ¿Y entonces dónde queda el libre albedrío? ¿Qué pasó con el libre albedrío? ¿Acaso no se supone que tenemos libre albedrío para decidir si queremos ir a Cristo o no? Pues Cristo está diciendo que ninguno puede ir a Él. Y si Cristo dice que ninguno puede ir a Él, es ninguno. Ninguno puede venir a mí, dice el pasaje. La razón, dice, a menos, salvo, con la excepción, si el Padre que me envió no le trae. Aquella persona que cree que ha venido a Cristo por su libre albedrío, por su propia libertad, sin que nadie lo condicionara, le inclinara, le moviera, le condujera, le motivara a ir a Cristo, está completamente equivocado. Porque hubo alguien, Dios, por su Espíritu Santo, que nos motivó, nos incentivó, nos incitó, nos movió. Y ese pasaje en el griego, a menos de que el Padre le trajere, la palabra trajere viene del griego, una palabra que significa arrastrar. Y mírese, usted no se quede con esa sensación, sino que usted lo investigue en su casa. En su casa va a buscar en internet ese pasaje, Juan 6:44, y va a buscar el griego de ese pasaje y su significado, y se va a sorprender de que la palabra que el Padre le trajere se refiere a arrastrar. Porque no queríamos venir a Cristo. Ese hermano no quiere ir a Cristo.
¿Cuál es la incapacidad? ¿En dónde está esa incapacidad? ¿Por qué ellos, los seres humanos, no quieren ir a Cristo? ¿Qué es lo que les impide? ¿En dónde está su problema? ¿Están imposibilitados físicamente? No. Físicamente ellos pueden venir a Cristo. Es una incapacidad en la voluntad. Esto quiere decir que la voluntad del hombre está viciada por el pecado, lo cual le impide ir a Cristo. En otras palabras, es una incapacidad moral y no física. El hombre no va a Cristo y no puede ir a Cristo porque no quiere ir a Cristo. Él ama su pecado, él ama las tinieblas, él ama la maldad. Cristo ya me enseñó. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Su corazón estaba contaminado. ¿Por qué no pueden venir a Cristo? Porque no quieren venir a Cristo. Su corazón depravado y corrupto no anhela, no desea, no quiere ir a Cristo. Así que el hombre natural no tiene ningún deseo de acudir a Jesucristo y por esa misma razón no puede ir a Cristo. ¿Por qué el hombre no puede venir a Cristo? Porque no tiene deseo, porque no anhela hacerlo. Hay una afirmación, dice, no es cierto que el hombre acudiría si pudiera. Más bien, sí que podría acudir si quisiera. No acude el Señor por imposibilidad física, mental, no. No acude el Señor. ¿Por qué? Porque no quiere hacerlo. No ama a Cristo, no ama su ley, no ama su palabra. La desprecia, la aborrece, la detesta, la odia. No quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere someterse, no quiere buscar a Dios. Porque cuando dice, ninguno puede venir a mí, alguien puede decir, ay, o sea que si alguien quiere, pero no va a poder aunque quiera. No, es que no quiere. No, porque tiene su libre albedrío, no quiere. Su libre albedrío, si es que tiene tal cosa, lo inclina a hacer lo que su naturaleza le permite elegir. ¿Qué le permite su naturaleza elegir? El pecado. Su propia naturaleza le permite elegir libremente dentro de las facultades, los límites y las restricciones que tiene su naturaleza. No se le puede pedir a un pez que trepe los árboles, porque su naturaleza no se lo impide. Pero un pez es libre o no, libre de nadar. ¿En dónde? En el mar. En las aguas, libre, todo lo que quiera dentro de esas mismas aguas, porque eso es lo que su naturaleza le permite. No puede salir de ahí. ¿Acaso las aves no son libres de volar? Sí. Libres de volar cuanto quieran, en todo el espacio que puedan. Pero ellas no pueden estar donde, sumergidas bajo el agua todo el tiempo. Así es el hombre. Dentro de su naturaleza caída, pecaminosa que heredó de Adán y Eva, él puede libremente, por su libre albedrío, elegir hacer todo lo que su naturaleza le permite. ¿Y qué es lo que tiene su naturaleza? Pecaminosidad. ¿Qué puede elegir libremente? Pecado. ¿Qué no puede elegir? Dejar de pecar. Porque para eso tendría que tener una nueva naturaleza. Por eso el hombre no puede venir a Cristo. No puede. Es imposible. Ellos no quieren someterse al señorío de Cristo, ellos no aman la ley de Cristo, ellos desprecian el sacrificio de Cristo, ellos se burlan de su sacrificio. Y esa sería también nuestra condición si el Señor no hubiese obrado en nosotros arrastrándonos a los pies de Cristo. Y ahora vamos a ir a la segunda frase del versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí. La segunda parte dice, si el Padre que me envió no le trae. ¿Qué vemos aquí? Una doctrina en la teología reformada que se llama la elección incondicional. Es el Padre el que ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que han de venir al Hijo. ¿Por qué, hermano? No lo sé.
No me lo preguntes, yo no lo sé. Ese es el plan redentor del Señor. Ese es su decreto eterno. ¿Por qué escogió a unos para que sean salvos y a otros no? No lo sé. Nadie lo sabe. Él lo sabe. Para su propia gloria. Para la alabanza de su gracia. ¿Pero hay acaso alguna razón en la criatura para que moviera el corazón de Dios a escogerlo? Imposible. Porque en la criatura no ha habido más que pecado, que maldad. Entonces hay una elección incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no esperó el Señor que la criatura cumpliese algunas condiciones para escogerlo, sino que sin cumplir, dado que sería imposible cumplirlas, lo escogió. No puedes cumplir mi ley, no puedes cumplir mis demandas, no puedes cumplir mis exigencias, y aún así te escojo. ¡Wow! Es imposible. Porque es agradable escoger cuando hay razones para escoger. ¿Sabes por qué yo elijo este televisor? Porque tiene esta cualidad, esta característica. Compro este auto, esta moto, porque tiene esto. Pero cuando no tiene ninguna cosa para que lo escojan. Cuando usted va, hermano, a comprar unos tomates, usted a comprar unos alimentos, usted dice, ese tomate está malo, esto no lo voy a llevar, esto no. Usted no lo escoge, ¿por qué? Por sus propias razones, por su propiedad. Porque las características está dañando, está pudiendo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Escogió lo podrido, lo más vil, lo más despreciable. Eso es lo que Biblia cree. Nosotros no hacemos, ni siquiera nosotros hacemos eso. Cuando va a coger las legumbres, cuando va a coger, podemos dar ejemplo infinito. Nos aseguramos y nos cercioramos de coger lo mejor. Y el Señor le cogió lo peor. Porque es una elección incondicional. No puede cumplir mi condición. Escojo incondicional. Él le dice, déjenme murmurar. Ustedes aman más las tinieblas que la luz. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare. Y eso es importante, porque el verbo que utiliza ahí para traer, trajere, arrastrar, escuche esto, tiene que ver como cuando los pescadores, Pedro, Juan, ellos iban, lanzaban las redes y luego cuando ya atrapaban los peces, ¿qué hacían? Arrastraban las redes hacia sí. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver cómo te arrastró el Señor? Así como esa frase también se utiliza en el mismo griego, cuando arrastraron a Pablo o a los cristianos y los llevaban a la cárcel, los arrastraban. Pero eso, como somos seres humanos y tenemos la mente pecaminosa, podemos malinterpretar. Puede alguien decir, o sea que el Padre está arrastrando y trayendo a alguien y ese alguien no quiere, yo no quiero, como si hubiese una especie de diálogo. Bueno, permítase hacer un paréntesis aquí, nadie crea que eso está en la Biblia, pero voy a hacer una especie de diálogo imaginario, como si existiese una persona que dice, yo no quiero, ¿por qué me estás obligando a ir a Cristo? Yo no quiero ir a Cristo, no me arrastres a Cristo, déjame quieto, yo no quiero. Y el Señor no está arrastrando, no, es que yo te he dicho que yo te escogí, así que tengo que traerte a Cristo. No, ese tipo de escenarios no existen, no es así como funciona. ¿Cómo entonces el Señor lo arrastra? ¿Cómo es que lo atrae? ¿Cómo es que lo conduce a Cristo? Cambiando su naturaleza. En su naturaleza corrupta, él odia a Cristo, rechaza a Cristo, no quiere ir a Cristo. Y no lo están arrastrando los males. El Señor lo que hace para arrastrarlo, para traerlo a Cristo, es cambiarle su naturaleza corrupta y darle una nueva naturaleza, una nueva creación, un nuevo corazón. Quita el corazón de carne, de piedra, pone el corazón de carne, pone su espíritu dentro de él, pone sus mandamientos en él y lo hace que ande en los caminos del Señor. Ezequiel 36. Yo quitaré de vosotros, yo pondré, yo haré que andéis en mis caminos. Usted dice, yo. Eso va a pasar. Eso es traerlo. Pero se da la transformación que esta persona no está como en el escenario que imaginamos. Ay, forzadamente siendo llevado la mala a Cristo. Él está corriendo, yendo contento, feliz a los brazos de Cristo. Corriendo a Él con alegría. No sabe en qué momento sucedió. Él no sabe en qué momento hubo un cambio en sus afectos. Pero ahora encuentra a Cristo hermoso, como diría el salmista, el más hermoso de todos los hijos de los hombres, el más espléndido. Pero el profeta Isaías decía que no había buen parecer en él. Estaba completamente desfigurado, pero el salmista sigue diciendo, pero él sigue siendo el más hermoso de los hijos de los hombres. Para que se pueda apreciar de esa forma,
Y pueda uno venir a congregarse, llamar el culto, la oración, la lectura. Tuve que ser traído. Es la única forma. Tuve que ser transformado. Tuve que ser, otra doctrina reformada, llamado eficazmente. Tuve que ser arropado por la gracia irresistible. Y no me pude resistir ante tanto amor, no ante tanta fuerza, ante tanto amor manifestado en esa cruz. Así que esa salvación es una obra exclusivamente de Dios. Es el Padre el que escoge quiénes serán salvos sin basarse en ningún mérito o decisión humana. Por mucho tiempo se nos ha dicho, ya Cristo hizo el 99%, tú tienes que hacer el 1%. ¿Cómo así? Sí, ya Él vino y pagó la cruz, ya hizo el 90%, ahora te falta el 1% que tú tienes que decidir. No, mis hermanos, no es así. Nadie, dijo Cristo, puede venir a mí, ninguno, si no le fuere dado el Padre ¿qué? Si el Padre que me envió no me envió. Si hoy estamos aquí, pastor, pero yo siento que yo tomé una decisión, en algún momento yo decidí. O sea, yo siento que en algún momento tomé una decisión de seguir a Cristo y de vivir. Claro que sí, pero no digo que no. No. ¿Sí o no? Sí y no. Claro que sí hemos decidido venir a Cristo, pero eso no fue por nuestro libre albedrío, hermanos. Eso fue porque el Padre nos trajo. Fue porque el Padre nos trajo. El niño que está pedaleando, que no sabe pedalear, el Padre lo está llevando. Y él está pedaleando, pero el Padre lo está llevando. Llegan a la meta y el niño dice, llegué a la meta. Y el Padre dice, sí. Y todos los grandes ya dicen, y entienden, claro que llegó. Porque yo pedaleé. Porque ya saben, dicen, no fue porque pedaleaste. Fue porque el Padre te llevó. Por eso fue que llegaste a la meta. Eras incapaz. Tus pies casi no alcanzaban en los pedales. Tú hacías como que pedaleabas. Y mirabas para abajo mientras pedaleabas. Y tu padre mirando hacia el frente, conduciéndote, evitando los autos, todo. Claro que llegaste a la meta. Pero no fue porque yo sentí que pedaleé. Yo sentí que yo decidí venir a Cristo. Yo fui el que me puse la ropa a bañar en iglesia, claro. Pero alguien te trajo. Es el Espíritu Santo que te conquistó el corazón. Y con amor eterno te trajo, hermano. No, yo no siento que me obligaron, yo no quiero que la fuerza, claro. Nadie te quiere la fuerza. Así como para un buitre que come, que es un animal carroñero y come desperdicio y todo lo que come. Él no va a comer alpiste como la palomita. Le pone arrocito, él no come eso. Algo que se esté componiendo, el buitre, ¿cómo le decimos nosotros? Gallinazo, golero, el chulo. Ese se come eso, porque eso para eso. ¿Cómo hacemos para que ese animal deje de comer esa carne que está descomponiéndose? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que cambiar la naturaleza. Porque mientras él sea lo que siempre ha sido, siempre va a desear lo que siempre ha deseado. Putrefacción. Y ya que tenemos una linda palomita. Y si las amarramos y les ponemos, les intercambiamos las comidas, la palomita va a correr hacia el arrocito y el alpiste, y el buitre va a comer hacia lo que está dañándose. La única forma de que el buitre deje de comer eso es que se le cambie su naturaleza y se le vuelva en una linda y blanca palomita. Y en el momento que está comiendo, siente que eso no debe ser comiendo eso. Aborrece eso. Y ve a la otra palomita comiendo al otro lado y se va para allá. Nadie dice, venga, coma de esto, venga, cambie aquí, deje de ser así. Nadie le dice, su naturaleza ya no le permite conducirse de esa forma. Por esa razón, nosotros no empezamos a decir, hermana, deje de vestirse así. Quítese ese. Mira esos pantalones y la falda. No, porque eso se encarga quién de hacer esa obra. El Señor. A medida que su evangelio está siendo predicado, el Señor se encargará de llamar eficazmente a los suyos y de recordarles en su corazón y de hacerles ver lo que están haciendo mal por medio de la exposición clara de su palabra. Entonces, esa persona que antes estaba feliz consumiendo todo tipo de contenidos ilícitos, inmorales, desagradables y contenidos que son abominables para los ojos de Dios, de repente su naturaleza es cambiada y ya no se viste más así, vulgar, sensual. No, ya no quiere ver más esos contenidos que desagradan a Dios. Ahora quiere escuchar otro tipo de música, ahora quiere ver otro tipo de contenidos, ahora quiere orar, ahora quiere venir a congregarse. ¿Y por qué? El pastor le lavó el cerebro.
no a mí. Porque entonces el Señor lo está trayendo. Pero el texto que utilizó para arrastrar, porque es una obra poderosa que Dios quiere hacer. No es fácil, hermanos, convertir a lobos, carroñeros, animales carnívoros, en lindas y tiernas ovejitas. Difícilmente usted se acercaría a un lobo para acariciarlo. Pero ¿quién no ve una ovejita? Ay, a ver la ovejita, a ver. ¿Quién nos acerca? Es mansita. No es que nos pone vestido de oveja. No. Es más, él dice, hay cuidado de que de aquellos que son lobos, pero vienen vestidos de qué? De ovejas. No nos viste de oveja. Él nos transforma una nueva criatura, una oveja. Antes el lobo quería hacer lo que... Vamos para acá, el lobo hace lo que quiere. A la ovejita no, la ovejita dice, vámonos por aquí, la ovejita sigue el pastor. Vamos para allá, vamos para allá. A descansar aquí, ella descansa. Porque el pastor dijo que se descansa. Un lobo no. Un lobo está aquí, mañana está allá, hace lo que quiere, hace cuanto le place. Dice en Efesios 1, 4 y 5, en él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, a menos de que el Padre comience primero a orar en tu corazón, amigo, a menos de que Dios haga primero una obra en ti, jamás, nunca vendrás a Cristo. Porque Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Jamás, nunca conocerás la terrible culpa en la que te encuentras, lo inmundo de tu pecado. Pregunto, ¿acaso un cerdo considera que está mal enlodarse y ensuciarse en la lavaza y revolcarse como lo que es un cerdo? No. Es más, usted tiene un cerdito y usted lo baña, se le ve la piel hasta rosadita y dele 5 minutos. Y por su propia naturaleza, él no se encuentra satisfecho limpiecito. Él empieza a buscar qué desorden, qué barro hay por ahí y se revuelca y se deleita mientras se revuelca y mete su hocico al fondo de la lavaza y se disfruta, y después de darse un banquete se recuesta por allá contento, sin remordimientos. ¿Un gato haría eso? Un gato no tolera ese tipo de cosas. Tiene una naturaleza totalmente diferente. Pues bien, esa analogía. Nosotros podríamos ser como esos cerdos sin Cristo, revolcándonos en el lodo y en la putrefacción del mundo, hasta que el Señor le plació de hacer de esos cerdos una nueva naturaleza, una ovejita. La ovejita no come cosas. La ovejita no se ensucia bastante, pero tiene su pastor que la lava, que la limpia, que le poda, que le limpia las ovejitas del cerdo. Así que aquella persona puede encontrar muchas dificultades en entender este versículo. ¿Cómo así que ninguno puede venir a él? Entonces, ¿para qué dice que nos arrepentamos y vayamos a él si nadie puede? Porque ese es el mandamiento. Y por todo el mundo predicaremos. Hemos de predicar a los hombres que se arrepientan de sus pecados y que crean en Cristo, que confíen en él para salvación. ¿Quiénes vendrán y quiénes se arrepentirán? Los que el Padre ha escogido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero y por qué? No lo sé. A él le plació, a él le agradó, fue su beneplácito. Así que si hoy estamos aquí, usted debe entender que no fue su libre albedrío, porque ese libre albedrío, según su propia naturaleza, le hubiese invitado a seguir pecando y a rechazar a Cristo. Todo lo contrario, nunca debemos olvidar quién fue el que tomó aquella primera decisión y obró en nuestros corazones. Dice Pablo en Filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros a sí mismo el querer, el querer venir a Cristo como el empezar a hacer su voluntad. No fuimos nosotros los que comenzamos la buena obra. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No fuimos nosotros. Y si nosotros somos los que comenzamos la buena obra, nunca será perfeccionada. Nunca seremos verdaderamente cristianos. Pero si Él la comenzó, Él la perfeccionará hasta el último día, como termina el capítulo de la enseñanza de hoy. Dice, versículo
44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto se conoce como la perseverancia de los santos. Es el Señor el que garantiza que aquellos que han sido elegidos, que estaban dentro de la depravación total, corruptos, pecaminosos, dañados, aún así fueron escogidos incondicionalmente. Cristo vino a la tierra a morir por los pecados de ellos, y ellos fueron llamados eficazmente por su Espíritu Santo, y sus corazones fueron transformados y ahora son una nueva criatura. Estos y solamente estos, y nada más que estos, tienen su salvación asegurada. Porque la obra de Cristo fue consumada. Eso incluye la resurrección de los creyentes en el último día. Eso lo incluye. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos puede que lo glorifique. No. Es una cadena de oro, diría Juan Calvino. Cada eslabón se vuelve más sólido que la anterior. Es una cadena irrompible, indestructible. A los que predestinó, a eso después los llamó. Y a los que llamó por Cristo Jesús, por su sangre y por la fe en él, los justificó. Y a los que justificó, también lo dice en pasado, a esos también glorificó. No hay ninguno que haya pasado por ese proceso que al final no sea glorificado. Está garantizada la salvación. Eso es maravilloso. ¿Qué podemos decir entonces? Hay una clara necesidad de Cristo en la vida del ser humano para obtener la salvación. Él fue el que dijo: yo soy el pan de vida. Solo Cristo es el medio para la salvación. Dice la Biblia: no hay otro nombre en el cielo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es decir, la obra está completa en Cristo, y sin Cristo es imposible. Así que aquellas personas que quieren buscar otra forma para alcanzar la salvación y la justificación por sus obras están perdiendo su tiempo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio. La razón de esa paz con Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué hemos visto en esta mañana? De una manera muy resumida hemos visto las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Consideramos la depravación, la corrupción radical en la que se encuentra la humanidad. Consideramos cómo es que una persona llega a ser salvo porque ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, si no, es imposible. Y esta elección se hace evidente cuando Cristo Jesús vino a la cruz a morir por esos que fueron escogidos, y que luego el Espíritu Santo obra en ellos la obra de la regeneración, lo cual los pasa de muerte a vida, y cuando está en vida ya puede elegir ir a Cristo, porque ahora tiene vida. ¿Puede acaso un muerto elegir, tomar una decisión? No puede hacer absolutamente nada. Pero aquel que está vivo ahora puede elegir correr a los pies de Cristo, aquel que le ha dado vida. Por último vimos en este mismo pasaje la perseverancia de los santos, como aquellos que fueron escogidos, que fueron llamados, justificados, también son aquellos que serán y son glorificados. Pablo lo decía en Efesios: nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero cómo? Si estamos aquí y estamos allá también. Sí. Pero yo no estoy allá. Sí. Yo estoy aquí. Sí. Pero también estoy allá. Sí, hermanos. Y no pretendamos ser más sabios que Dios. Nuestra mente es muy pequeña para entender todas estas verdades, pero su palabra es la que lo dice. ¿Y por qué estamos allá? Porque ahora estamos en Cristo. En Cristo estamos sentados allá en lugares celestiales. Dos aplicaciones para nuestra vida. Hermano, hermana, la salvación es un proceso totalmente dependiente de la obra de Dios y no de los esfuerzos humanos. No eres tú, madre, padre, que vas a salvar a tu hijo. Eres tú,
la persona que ha de instruirlo en el camino del Señor. Eres tú quien debe orar por su salvación, pero eres tú quien debe recordarle que tú tampoco le puedes salvar, que solo Cristo lo puede salvar. Hija, hijo, solo Cristo te puede salvar, solamente Él y su obra en la cruz. Es decir, que cuando estemos evangelizando, y mencioné solamente nuestra familia, pero cuando estemos evangelizando o hablando de Cristo a los demás, no debemos forzarnos a tomar una decisión. ¿Cómo así? No debo forzarle a decir, repite conmigo esta oración, levanta tu mano, porque eso no lo vemos en ningún ejemplo bíblico. Por esa simple razón, por esa llana razón es más que suficiente. Debemos hacer como ellos lo hacían, invitarlos a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo Jesús como su Salvador, como el único Salvador, la única esperanza para salvarse. No hay plan B, C, D. Solo hay un único plan, y es a través de Cristo. El único medio que Dios envió para salvar a los pecadores, su propio Hijo, su unigénito, Cristo Jesús. No debemos forzar a las personas a que vengan a Cristo cuando esta obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario entonces no confiar en cuántas palabras nosotros podamos orquestar, pronunciar o decir. Algunos incluso confían en su testimonio. No, cuando yo cuento mi testimonio, como que preparo el terreno para luego decir contar el evangelio. ¿No será que quiero robar el gloria del Señor? ¿Quién puede preparar el terreno? ¿No es Dios? ¿No es el que trae a las personas? Ningún hombre puede venir a Cristo a menos que el Padre le traiga. Y segundo, amigo, ¿has escuchado las palabras de Cristo en esta mañana? Cristo te dijo lo mismo que le dijo a ellos. No murmures. Eso fue lo que le dijo a ellos. No murmures. No uses la doctrina de la elección y la predestinación como una justificación tuya para decir, por eso es que yo no creo, porque tal vez Dios no me escogió. No murmures. Y tú que estás aquí dudando, no murmures. No, yo no sé si el Señor me escogió, no me escogió. Si Él te ha permitido que escuches esta predicación, es porque está mostrándote su gracia, es porque está mostrándote su misericordia, es porque está llamándote a que vengas a Cristo en arrepentimiento y con fe. Así que la pregunta es, ¿qué estás esperando, amigo? ¿Qué esperas para venir a Cristo de una vez por todas y para siempre? ¿Acaso dirás a Dios que Él no te atrajo a Cristo? Yo quería, serás tan gozado para decirle que tú querías ir a Cristo, pero como Él no te atrajo. Si tal cosa fuese así, en un hipotético caso, posiblemente Dios te respondería: tú escuchaste predicaciones en las cuales presentaban delante de ti la oferta gratuita y libre del Evangelio. A través de mis siervos, una y otra vez te llamé insistentemente para que creyeras y te arrepintieras. Pero no quisiste, no lo hiciste, y por eso serás condenado eternamente. Amigo, ven a Cristo hoy y Él te recibirá. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Evangelio. Te damos gracias por la oferta gratuita, libre de la salvación